un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama Los hermanos originales detrás de Dead Ringers. Un pequeño aviso antes de empezar. Este episodio tiene algunas menciones al consumo de drogas y a la mala práctica de la medicina. Hecha esa advertencia, aquí vamos. It's impossible to explain this relationship to anyone outside of it. We just cut a baby out of a woman's womb. La serie se llama Dead Ringers y está protagonizada por Rachel Weisz. La actriz interpreta a dos personajes, las gemelas Beverly y Elliot Mantle. Ambas son las expertas en fertilidad y maternidad más prestigiosas de Nueva York, y ambas están ansiosas por dirigir su propio centro médico. Beverly y Elliot son más que colegas en una misma profesión y en una misma área de interés dentro de esa profesión. Son dos partes de una unidad cerrada que comparten intereses financieros, emocionales y sexuales. Son socias de negocios, y cuando en alguna escena de la serie vemos solo a una de ellas, tenemos que esperar una pista a través del diálogo o la actuación para entender a cuál de las dos estamos mirando. Si esta descripción le suena conocida a algunos auditores, es porque Dead Ringers, la serie de Amazon, es una reinvención bastante audaz de una película de 1988 dirigida por David Cronenberg, que en Chile se llamó Mortalmente Parecidos. Tú no has tenido ninguna experiencia, hasta que yo las he tenido. Tienes que probar. En la película de Cronenberg, los doctores gemelos son hombres. Son Beverly y Elliot Mantle, ambos interpretados por el inglés Jeremy Irons, en el doble papel que lo volvió una estrella mundial. En el filme, los gemelos viven en Toronto, donde son las estrellas de una clínica de fertilidad. El privadísimo equilibrio que han conseguido entre ambos tanto en el plano profesional como en el íntimo empieza a colapsar cuando uno de ellos se enamora de una actriz, interpretada por Genevieve Buchholz. Mortalmente Parecidos sigue siendo una de las joyas de la corona en la carrera de David Cronenberg. Fue también una película de inmenso impacto en esa generación de cinéfilos, que en los videoclubes chilenos tenían que buscarla en la sección de terror. Tal vez porque Cronenberg venía de hacer La Mosca y Videodrome, o tal vez porque cualquier persona que viera 10 minutos de la película se daba cuenta que no era el típico drama de doctores abnegados y sufridos. Mortalmente Parecidos estaba inspirada en una novela de Barry Wood y Jack Gisland, que le había interesado a Cronenberg por años. Y la novela, a su vez, estaba inspirada muy libremente en un hecho real. Y aquí llegamos a los gemelos Mantle originales, o como los conoció la historia de Nueva York, los hermanos Stuart y Cyril Marcus, los ginecólogos más brillantes de Manhattan. Los hermanos Marcus nacen en 1930, exactamente el 2 de junio, lo que les convierte en Géminis, según el horóscopo. Stuart nace primero, un par de minutos después lo hace Cyril. Esta pequeña diferencia, según algunos, determinó buena parte de sus personalidades. Desde entonces y para siempre, hasta el triste final de sus días, Stuart sería el canchero, el carismático, la voz pública del dúo. Cyril se convertiría en el tímido, el ratón de laboratorio, el solitario, el pálido que jamás veía el sol. ¿Había alguna desventaja para ellos en esto de ser gemelos? No, salvo pequeños detalles que más tarde alcanzarían un dejo profético. Por ejemplo, el dato de que cuando uno de los hermanos cometía una travesura, la madre prefería darle una paliza a los dos, para estar segura de haber castigado al correcto. Crecen muchachos brillantes y dotados en la Norteamérica de los 40 y 50, la tierra de las promesas y hogar de los libres, pero también la tierra donde toda clase de pastillas
y medicamentos eran consumidos regularmente por la población sin control alguno. Stuart y Cyril Marcus estudian medicina y se titulan con notas excepcionales. Se especializan en uno de los campos en auge en su generación, la ginecología y los tratamientos de infertilidad. En 1967, ya convertidos en estrellas en alza dentro de su campo, publican una colección de estudios titulada Avances obstétricos y ginecológicos. El libro aumenta el prestigio del dúo y el New York Hospital los deja a cargo de su clínica de fertilidad. Debemos hacer acá un pequeño desvío. Para entender mucho de lo que viene, tenemos que recordar que en los años 60 los tratamientos contra la infertilidad eran nuevos y bastante caros. Estaban al alcance de una élite de pacientes, que en su desesperación tendían a convertir a los doctores a cargo en santos o dioses. De hecho, uno de los reportajes más extensos y sombríos que se hicieran sobre la tragedia de los hermanos Marcus fue publicado en 1975 en la New York Magazine por Linda Wolf, una reportera que había sido paciente de ellos durante un breve lapso. El artículo de Wolf sigue siendo una de las fuentes más citadas cuando se habla del caso de los Marcus, pero también hay otras dignas de mención, como por ejemplo, el artículo que el año siguiente publicaron en la revista Esquire los periodistas Susan Edmiston y Ron Rosenbaum. El artículo de estos dos periodistas se detiene en aspectos que Linda Wolf dejó fuera. Por ejemplo, que cuando la conducta de los hermanos se volvió en algún punto de su carrera algo excéntrica o incluso criminal, fue la propia burocracia hospitalaria la que les protegió o excusó. El artículo de Edmiston y Rosenbaum además determina el momento clave en que los hermanos Marcus comenzaron a adentrarse en una espiral que los convertiría en una leyenda urbana e inspiración para el cine. Ese momento ocurre a mediados de 1967. Hasta entonces, Stuart y Cyril habían crecido juntos, estudiado juntos y trabajado juntos, atendiendo siempre en los mismos hospitales, publicando al unísono, incluso compartiendo la consulta. Un testimonio que se repite inquietantemente en todos los artículos que se publicaron tras la tragedia de los Marcus se puede resumir en la siguiente declaración. Yo era la paciente de uno de ellos. Sin embargo, a veces tenía la sensación de que era el otro quien me estaba atendiendo en un día específico. Nunca podía determinar cuál era cuál. Como se supo mucho más tarde, una de las prácticas que los doctores Marcus adquirieron en sus últimos años fue que uno de ellos fingiera ser el otro, no solo frente a pacientes, sino también frente a sus jefes. Lo que nos lleva de vuelta a mediados de 1967. En ese momento, a Stuart, el canchero, el carismático, le ofrecen un puesto académico de alto prestigio, lo que significa que debe renunciar a la práctica privada de su profesión. El grueso de las pacientes de ambos hermanos recae en Cyril, el más tímido y de carácter más huraño. Al correr de los meses, su salud se resiente, su matrimonio se hunde, y el hermano Marcus, más callado y reservado del dueto, comienza a tomar enormes cantidades de anfetaminas. En 1970, Cyril, recién divorciado, se muda al departamento 10H en York Avenue. Será el lugar donde casi 5 años después ocurre la tragedia. Desde la llegada de Cyril Marcus al departamento 10H, los acontecimientos, como diría un mal escritor, se precipitan. El comportamiento de Cyril se vuelve errático, impredecible. Cancela citas una hora antes del plazo. Se presenta a trabajar con manchas de sangre en la ropa o con la lengua estropajosa. Se niega a rellenar y firmar las formas legales que sus pacientes deben entregar a las compañías de seguros. No contesta el teléfono por días. Las enfermeras del hospital, confundidas, intentan contactarlo vía su hermano. Pero Stuart Marcus, el carismático soltero y hombre de mundo, también adquiere la costumbre de no contestar el teléfono, ni siquiera para emergencias. Ambos se vuelven, en sus respectivas consultas, volátiles e irascibles. Crecen las quejas por maltrato a sus pacientes, por rencillas y peleas a golpes con los maridos. Se rehúsan a dar explicaciones de sus actos.
Una de las pacientes de Cyril, una mujer que intentó obtener respuestas de su conducta por más de un año, consigue lo imposible: que una agencia municipal relacionada con malas prácticas médicas envíe un investigador para que entreviste a Cyril Marcus. La secretaria del doctor le dice al emisario de la agencia: es imposible. El doctor Cyril apenas ve a sus propias pacientes. Jamás vendrá para que lo interrogue un extraño. Sin embargo, ocurre el milagro. Se agenda la cita y una persona que se identifica como Cyril Marcus llega a la oficina del investigador. Este recordará más tarde: era un hombre muy cortés, muy cordial, y obviamente no era Cyril Marcus. ¿Hasta qué extremo llegaba este juego de espejos cruzados de los doctores Marcus? Otro testimonio reiterado de los numerosos artículos respecto a los hermanos estrellas de Manhattan, es revelador. Muchas de sus pacientes decían haber llamado a la oficina de Cyril Marcus, quien les contestaba de manera amable, canchera y profesional. Les pedía que lo llamaran más tarde. Cuando lo hacían, contestaba Cyril Marcus, nervioso, cansado, con la mente en blanco. No tenía recuerdo de haber hablado con ninguna de ellas ese día. A principios de 1972, uno de los conserjes del edificio de Cyril sospecha de ruidos extraños en el departamento 10H y decide llamar a Stuart. Le dice: doctor, creo que algo le pasa a su hermano. Tal vez tuvo un ataque. En ese momento, ocurre una de las instancias más extrañas de esta historia. Stuart, en vez de colgar y correr al edificio de su hermano, que no quedaba tan lejos, se queda en silencio más de un minuto. Ante la insistencia del conserje, dice por fin: tiene razón. Algo le pasó a Cyril. Fuerce la cerradura, voy para allá. Minutos más tarde, el conserje y Stuart Marcus golpean la puerta del departamento 10H. Por fin entran. Cyril está desmayado en el piso. Stuart no hace gesto de acercarse. Quien le toma el pulso al caído es el conserje, quien le pide a Stuart, y esto lo declaró ante la policía, que ayudara a su propio hermano. Dele respiración boca a boca, dice Stuart sin acercarse. Usted es el doctor, grita el conserje. No puedo, dice Stuart, no puedo verlo. Quien le salva la vida finalmente a Cyril Marcus es otro doctor del edificio. Es internado en el New York Hospital y su diagnóstico queda como reservado. Ese mismo año 1972, los hermanos Marcus dejan el área de la fertilidad y comienzan a trabajar en una clínica de aborto. El dinero puede haber sido mejor, pero el prestigio era infinitamente menos. Según quienes los trataron desde entonces hasta 1975, Stuart y Cyril se volvieron cada uno a su manera más hostiles, más amargados y más desagradables con las mujeres que atendían. En 1975, después de largos periodos de atender pocas pacientes, de cancelar muchas citas y de simplemente desaparecer por días, los gemelos Marcus fueron convocados por el director del hospital. Seré franco de entrada, les dijo el director. Muchos colegas creen que ustedes tienen un problema de adicción a drogas. Les dio 3 opciones: tomar vacaciones para entrar a una clínica de rehabilitación, renunciar a sus puestos o esperar a ser despedidos. Les dio 2 semanas para que tomaran una decisión. Los hermanos Marcus protestaron, pero el asunto ya había tomado un cariz muy oscuro. Había quejas de pacientes, enfermeras, otros doctores e incluso de inspectores de seguros. Los hermanos Marcus insistían en no firmar jamás los documentos de los seguros de salud. Y estaba el incidente de la anestesia, tan extraño que llegó a ser recreado en la película de Cronenberg. El incidente fue así. Un día, mientras una paciente estaba en la mesa de operaciones, el hermano presente, imposible saber a esas alturas si era Stuart o Cyril, de pronto le arrancó la mascarilla de la anestesia a la paciente y se la puso en su propia cara. Respiró largas bocanadas hasta que los otros miembros del equipo le quitaron el tubo y lo expulsaron de la sala. Jesus Christ, Beverly. I gotta slow everything down. I need something to slow everything down.
El 14 de julio de 1975, antes que se cumpliera el plazo impuesto por el director del hospital para que los hermanos tomaran una decisión sobre renunciar o ser despedidos, los vecinos del departamento 10H empezaron a quejarse. Un olor extraño salía por debajo de la puerta. Uno de los conserjes, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, subió a revisar y lo supo de inmediato. Dentro del departamento había algo muerto. Cuando la policía entró al departamento H10, propiedad del Dr. Cyril Marcus, se encontró con una imagen asombrosa. Los cuerpos sin vida de ambos hermanos estaban en el dormitorio. Uno de ellos, tendido sobre la cama, tenía varios días de fallecido. El otro, tirado en el suelo, había dejado este mundo en una fecha más reciente. Alrededor de ellos y por todo el departamento había restos de café molido, sándwiches de pollo a medio comer, cajas de pizza vacías, latas de bronceado instantáneo, herramientas médicas, hojas de cuaderno, trozos de papel higiénico, bolsas con excremento humano, ropa de marca doblada y planchada, y enormes cantidades de medicamentos como el Nembutal y el Demerol. Sin embargo, la pregunta urgente de rigor era una sola: ¿quién era Cyril y quién era Stuart? Uno de los cuerpos vestía un short a rayas que a los conserjes les pareció familiar. Ese debía ser Cyril, el dueño de casa. Se lo etiquetó de esa forma y se lo llevó a la morgue. El otro, el supuesto Stuart, quedó en el compartimento de al lado. Pero los conserjes se habían equivocado. Luego que la ex mujer de Cyril no pudiera reconocer su supuesto cuerpo, se trajo a un odontólogo forense, quien, mirando los registros dentales, determinó que los cuerpos estaban cruzados. Las autopsias determinaron que Stuart había fallecido entre el 10 y el 14 de julio. Ese mismo 14, los conserjes habían visto salir a la entrada en bata y calzoncillos a alguien que debe haber sido Cyril. Su autopsia determinó que había fallecido entre ese día 14 y el 17. Había una cierta coherencia en que Stuart, el primero de los dos en llegar a este mundo, fuera el primero en abandonarlo. Era la única coherencia respecto al asunto. En todo lo demás, la muerte de los hermanos Marcus fue un caos de misterios y coincidencias extrañas, muchas de las cuales no se resuelven hasta hoy. Un policía, por ejemplo, visitó rápidamente el departamento de Stuart, que no quedaba tan lejos del domicilio de su hermano, como hemos dicho. Lo que encontró no tenía sentido. A excepción de los muebles y el color del papel mural, el lugar parecía una fotocopia del caos del departamento de Cyril. Los mismos sándwiches a medio comer, los mismos frascos de pastillas abiertas, la misma inmundicia, el mismo desorden. Lo único que no había eran cuerpos, por suerte. Nueva York, como toda ciudad grande, estaba acostumbrada a los hallazgos macabros, pero la muerte de los gemelos Marcus, los expertos en fertilidad más famosos de su generación, la sacudió por semanas. ¿Cómo era posible, se preguntaron algunas de sus elegantes y millonarias clientas, que nuestros doctores personales tuvieran ese fin? ¿Qué pasaba por sus cabezas? ¿Estaban enajenados cuando se encerraron en ese departamento? Estaban enajenados desde antes, cuando cancelaban citas. Y la pregunta más terrible de todas, la que muchas se hicieron: ¿estaban enajenados cuando me atendían a mí? La sombra que los Marcus proyectaron sobre la ciudad fue extensa y oscura. Inspiró no solo el clásico artículo de Linda Woolf, reportera y expaciente de Cyril. También fue, como dijimos, la base para Twins, la novela de Wood y Gisland, y fue citada de refilón en numerosos episodios de series policiales y dramas médicos. 1975 no solo fue el año de la muerte de los Marcus, también fue el año en que debutó como director de largometrajes un joven canadiense de apellido Cronenberg. La película en cuestión se llamaba Shivers y giraba en torno a un virus que se propaga gracias a la que se volvería una obsesión del cineasta, la figura del científico que juega a ser Dios. Cronenberg volvería a ese arquetipo en The Brood, en Scanners y en La Mosca. Y 13 años después de la tragedia del departamento 10H,
usaría la historia de los Marcus para la cristalización definitiva de su tema, en Mortalmente Parecidos. Well, Claire Neveu. This is my brother Elliot. Hi, Claire. En la película de Cronenberg, uno de los gemelos está convencido que la biología de las personas está cambiando y que están apareciendo mutantes entre nosotros. El problema al final, claro, no es la biología de los demás, sino la suya propia, arrasada por las drogas. Nada indica que a los hermanos Stewart y Cyril Marcus les haya interesado el cine, aunque al menos uno de ellos, imposible saber cuál, solía hablar a sus pacientes sobre su fascinación por la actriz Catherine Deneuve. Es un dato trivial, pero revelador. Indica que al final de todo, al final del día, los hermanos Stewart y Cyril Marcus no eran ni monstruos, ni mutantes, ni tampoco dioses de la medicina. Los hermanos Stewart y Cyril, hasta el final, fueron iguales a nosotros. Profunda, terrible y desesperadamente humanos. That solves that little problem. Soy Daniel Villalobos, esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima. I'll go and catch up with them. I'll tell it was all my fault.